Perfecto. Entonces, la ayudantía de hoy nuevamente trata, o la vamos a hacer a base de la base de datos que también presenta el proyecto 2, y vamos a responder las siguientes preguntas, son 5. La primera dice, ¿cuál es el rango etario más preocupado respecto a la pandemia? Y graficar todos los rangos, o sea, y graficar para todos los rangos de edad. Después, si existe alguna diferencia en el nivel de preocupación de acuerdo al nivel socioeconómico. Después, ¿cree usted que hay alguna relación entre el nivel de preocupación del segmento ABC1 y el etario para concluir qué segmento es más preocupado del resto? Y finalmente, ¿cómo es el nivel de preocupación de las familias de acuerdo al nivel socioeconómico? ¿Cómo se compara la percepción individual de los encuestados? Entonces, yo ya tengo esta ayudantía abierta para usted en la área de la sección. Y para recordar, nuevamente vamos a correr la variable de los nombres. Si ustedes ven, ya el individuo, región, edad, género, la preocupación, el riesgo de propagación, el riesgo de la región, el estado, bla, 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 nivel socioeconómico que nos interesa, rango, preocupación familiar, etc. Ya, entonces, la primera nos dice, ¿cuál es el rango etario más preocupado, o sea, el que está más preocupado respecto a la pandemia? Entonces, ¿a partir de qué comando nosotros podemos observar la preocupación de la gente? Les voy a volver a subir las variables, si alguien me pudiera decir. Con preocupación yo. Perfecto, con preocupación yo. Entonces, para poder saber cuáles son las categorías que están dentro de esta variable, vamos a ocupar distinct y vamos a escribir preocupación. A partir de ello nos están diciendo que hay 4 variables. La primera es, está un poco preocupado, está muy preocupado, o sea, está preocupado, está muy preocupado y no se preocupa en absoluto. Entonces, lo primero que hay que hacer es como contabilizar con cuánta cantidad de personas dice o está de acuerdo a la percepción que se muestra anteriormente. Para eso vamos a agrupar la preocupación y además, como nos están preguntando por rango etario, también lo vamos a hacer por el rango. ¿Ya? Y vamos a hacer un summarize para saber cuántas personas y entre qué rango de edad nos están diciendo cuál sería su percepción. Va a ser igual a tal. ¿Cierto? Entonces acá nosotros podemos observar que dentro que están muy preocupados son poquitos entre 18 y 22 años, y no sé, pues, si vamos avanzando, por ejemplo, que están muy preocupados, vienen siendo las personas entre 40 y 50 años, ¿ya? Ahora vamos a tener que graficar estos datos. Para ello, ¿cómo ustedes graficarían los datos que estábamos viendo antes? ¿Cómo se les ocurre hacer? Hacer un ggplot y poner abajo eh, el rango, o sea, el rango etario. O sea, en la X el rango etario y en la Y el total. Perfecto. Ya, entonces vamos a ocupar, como tenemos que hacer a partir de la preocupación del rango etario, vamos a ocupar el mismo comando que habíamos hecho antes y le vamos a agregar la parte del gráfico, ¿ok? Para graficarlo. Entonces, plot A es del X, como muy bien decías, va a ser el rango. La Y va a ser la cantidad de personas, que sería el total. Y vamos a fill como las barritas del gráfico a partir de la preocupación de las personas. Entonces, fill va a ser igual a preocupación. Y ¿qué tipo de gráfico tenemos que hacer? ¿Uno de barras o uno de columnas? Columnas. De columnas, muy bien. Y acá le vamos a dar la posición de nuevo de fill.
para que podamos ver como en porcentajes acá a qué rango etario pertenece qué cantidad de personas. Finalmente hay que darle como el título a este gráfico y para ello vamos a ocupar los labs. Título que va a ser igual a preocupación por rango etario. Después vamos a tener las X del rango etario y finalmente en las Y vamos a tener los shoppers, que los shoppers son como las personas interesadas dentro de esta base de datos. Y finalmente, como pusimos un color o que se dio de una manera, el color que nosotros vamos a creer que sea, va a ser el nivel de preocupación. Sorry, ¿hasta qué parte ya alcanza a escuchar? Hasta que está terminando el Perdón, RMD, o ¿cómo? sea, el Chang, digo. Ya, ok, entonces no se cayó tanto. Creo que... Sí, se te escucha un poco cortado. Sí. Sí, es que ya voy a apagar la cámara porque estoy compartiendo el teléfono. Y ahora sí espero que se escuche mejor. Entonces, solamente corremos el gráfico y como les estaba mencionando, y le vamos a dar acá era access. ¿Se acuerdan que ah, creo que a este le falta algo? No sé si se recuerdan. El access ah, ya bueno, pero acá nosotros podemos ver que dentro de los rangos etarios, como habíamos definido, las personas más preocupadas van a estar dentro de los 51 y 65 años aproximadamente, o 40 y 50 años, ¿ya? Y las personas que menos están preocupadas son los más jóvenes. ¿Alguna duda hasta ahí? No, todo bien. Entonces la pregunta número 2 nos dice, ¿existe alguna diferencia en el nivel de preocupación de acuerdo al nivel socioeconómico? Ya, para como evitarnos distinguir exactamente qué variables tendríamos que ver o los datos como habíamos hecho acá anteriormente, vamos a graficarlo al tiro para como evitamos todos estos pasos. Ya entonces, para ver si existe la diferencia entre el nivel de preocupación de acuerdo al nivel socioeconómico, el primer paso que tenemos que hacer va a ser group by por la preocupación de antes, preocupación IO, y además el nivel socioeconómico. Nivel so. Luego de eso, vamos a hacer un summarize del total, va a ser igual a la cantidad de variables, o sea, sí, de datos que hay, y vamos a hacer este ggplot, que va a ser AES de X, que va a ser igual al nivel socioeconómico,
La I va a ser el total. Y vamos a fill con la variable de preocupación fill. Y finalmente, el gráfico que tenemos que hacer va a ser de columnas, con col, donde la posición también va a ser fill, para que sea en porcentaje. Y finalmente le vamos a dar los labs. Entonces, el título. ¿Qué título le pondrían ustedes? ¿Se les ocurre alguno? Bueno, en este caso sería la preocupación por el nivel socioeconómico. ¿Me escuchan? Sí, Sí. se escucha. En la X vamos a tener como antes económico. En la Y van a seguir estando los shoppers, que son las personas que encuestaron, y finalmente el color va a ser el nivel de preocupación. Entonces, como podemos ver, acá las personas que están más preocupadas corresponden al nivel de ABC1, las que están como más preocupadas dentro de otro nivel socioeconómico, el E, que sería el más bajo, están como menos preocupadas que los del ABC1, y las que no se preocupan en absoluto, claramente coincide que sea E, y el C como que tiene cantidades distintas. ¿Ya? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces Sí, acá, está bien. si es que se dan cuenta, acá va del 0 al 1, que serían como los porcentajes de preocupación, y acá prácticamente el 50% de las personas del ABC1 se preocupa, está muy preocupado, y acá está como un poquito más del 25% está preocupado, ¿ya? Sigamos avanzando con el número 3. Dice, ¿cree usted que hay alguna relación entre el nivel de preocupación del segmento ABC1 y el rango etario? ¿Podríamos concluir que el segmento ABC1 está más preocupado que el resto? Entonces, para ello, nuevamente, como tenemos dos variables importantes acá, sería eh, el nivel de preocupación del segmento ABC1 y el rango etario, tenemos que hacer un group by de el rango etario y el nivel socioeconómico. Nivel socioeconómico. ¿Ya? Nuevamente vamos a hacer un summarize del total, que va a ser igual a la cantidad, y vamos a hacer el ggplot nuevamente. Entonces, el ggplot va en la variable de las x, va a seguir estando el nivel socioeconómico, porque eso es lo que nos importa. En la y va a estar el total, pero en vez de la preocupación, vamos a estar hablando del rango etario. Rango. Entonces, nuevamente, la posición le vamos a hacer un gráfico de columnas con position field, y los labs van a ser distintos acá. En este caso va a ser rango etario para los distintos niveles socioeconómicos. En la X vamos a tener el nivel socioeconómico, en la Y van a estar los shoppers, y el color va a ser de rango etario, ¿cierto? Entonces, volviendo a leer la pregunta que dice, ¿cree usted que hay alguna relación entre el nivel de preocupación del segmento ABC1 y el rango etario? Entonces, observando ustedes, ¿creen que hay alguna relación en las edades de preocupación?
¿qué conclusión ustedes podrían decir al respecto sobre la cantidad del rango etario de las personas que se preocupan como por el COVID a partir de su nivel socioeconómico? ¿Les ocurre algo? Que a mayor edad y a mayor nivel socioeconómico hay más preocupación, ¿entiendes? Súper, muy bien. Nosotros podríamos decir, efectivamente, al analizar el rango etario de los encuestados por nivel socioeconómico, nos muestra que mientras la población va envejeciendo, eh, y además a medida que mejora su situación económica, van mostrando un mayor grado de preocupación ante el COVID, ¿ya? La respuesta te acabo de decir y que si mal no me equivoco dijo eh, Maximiliano, puede ser. Sí. Eh, Después la van a poder ver en detalle en la pauta, ¿ya? Pero eso es prácticamente. Entonces, acá después nos decía la pregunta, ¿podríamos concluir que el segmento ABC1 está más preocupado que el resto? Y efectivamente, ¿qué podrían concluir ustedes? ¿Se preocupan más o no tanto? No, según el gráfico no. ¿Por qué según tú crees que por el rango de edad las personas no se preocuparían tanto? Espérate, ¿podrías repetir la pregunta, porfa? Es que te escucho un poco cortado, entonces no sé si soy yo o... Eh, que la pregunta era si es que se puede concluir que el segmento ABC1 está más preocupado que el resto. No, con el gráfico no, porque como están relativizados los datos, no muestra cantidad, entonces creo que... Ya, efectivamente, no muestra cantidad, pero sí muestra el porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, si tiramos acá una línea muy fea, vamos a poder darnos cuenta que efectivamente los de 51 y 65 años en ABC1 están más preocupados. En C2 como que poquito, mientras que en el resto de los niveles socioeconómicos es muy bajo, ¿ya? Eh, Después, por ejemplo, si es que tiramos una línea acá larga, si bien, claro, esto no puede medirlo por cantidad, tendríamos que hacer otro tipo de, más que el gráfico, podríamos hacer directamente el comando normal. Si es que observamos esta línea versus esta línea y estas líneas más pequeñas, efectivamente podemos decir de que en el ABC1, el rango entre 40 y 50 años se preocupan más que en el resto, considerablemente más que en C3, en el D y en el E. En C2 estaría como similar. Ya, y acá después en el resto podemos ir sacando más conclusiones, ¿ya? Pero van a mostrarles lo que, para ver bien la cantidad, vamos a copiar exactamente el mismo comando, solamente que esta primera parte, ¿ya? Que es lo que nos interesa saber qué cantidad. Entonces, acá le vamos a dejar eh, Era de la range menos sí, total, si no me equivoco. sí, 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 sí. Y ahí sí. Entonces, acá nosotros podemos ver lo que decía Benjamín como algo mucho más específico, que efectivamente las personas entre 40 y 50 años en C3 se van a preocupar más, ¿ya? C3. Eh, Después podemos ir viendo como las distintas cantidades de personas y si bajamos ya al último, muy poca gente entre 18 y 23 años se está preocupando por el COVID. Y acá claramente lo evidencia el gráfico. También lo podemos ordenar en vez de total por el nivel SOC.
Bueno, pero ahí se pueden hacer. Bueno, para continuar con la última pregunta, dice, ¿cómo es el nivel de preocupación de las familias de acuerdo al nivel socioeconómico? ¿Cómo se compara la percepción individual de los encuestados? Entonces, ¿cuáles son como las dos variables por las que nos tenemos que preocupar en esta pregunta? Preocupación familia y nivel socioeconómico. Muy bien. Entonces vamos a agrupar por preocupación familia. Se supone que está mal anotado preocupación familia, entiendo. O sea, decía preocupo, una cuestión así. La base de datos está mal anotada, entonces. Bueno. Preocupación familiar. Preocupación, Preocupación. claro. Ya eso después, para futuros trabajos, ustedes pueden modificar el valor, el nombre de la variable por si acaso. Ahí después me pueden preguntar cómo se hace, tengo el comando. Entonces, preocupación familia y el nivel SOC. ¿Ya? Luego, nuevamente, vamos a hacer un summarize de la cantidad. Y vamos a hacer un ggplot para poder observar lo que nos están preguntando. Para evitar tanto. Entonces, el ggplot en el AES, en los distintos ejes, en el X, en vez de estar, va a estar el nivel socioeconómico, en el Y va a seguir estando el total, pero en field, en vez de rango, dado que no nos están preguntando eso, vamos a tener la preocupación familiar. Y el gráfico también va a ser de columnas, vamos a hacer position field. Luego vamos a darle los guides, ahí está. Antes de este, vamos a dar el type axis. Perdón. Guides de acá, X, type axis. 45. Ese era el comando correcto, después lo voy a volver a copiar en la pregunta arriba. Entonces, ahora sí le vamos a dar los flaps, en vez del título, que no va a ser rango etario para los distintos niveles socioeconómicos. ¿Qué tipo de título le pondrían a este gráfico? ¿Qué se les ocurre? Si está preguntando cómo es el nivel de preocupación de las familias de acuerdo al nivel socioeconómico. ¿Alguien se le ocurre? O sea, No. no preocupación familia por nivel socioeconómico. Efectivamente, preocupación por la familia, por generalmente, si se dan cuenta, después podemos ir a revisar en los distintos comandos, la gran mayoría de los títulos tiene que ver mucha relación con el tipo de pregunta que se está realizando, ¿ya? Entonces la X nuevamente va a estar en nivel socioeconómico, en la Y van a estar los shoppers, y en vez de color, rango etario, no va a ser la preocupación, el nivel de preocupación, ¿ya? Preocupación, que sería alguna forma. Ya, entonces, acá, si nosotros podemos observar que la preocupación por pandemia a nivel familia es mayor que a nivel individual. ¿Cómo podemos hacer esta comparación? Tenemos este gráfico acá, si se dan cuenta que por familia
hay mayor cantidad de que las personas están preocupadas, ¿cierto? Y si volvemos a gráficos anteriores, por ejemplo, si acá también lo tenemos por nivel socioeconómico, podemos verlo por el rango de edad, y generalmente las personas acá no estarían tan preocupadas por, es correcto. Si se dan cuenta acá la familia, perdón, la preocupación individual es menor entre personas que como con la familia en general. Si se dan cuenta acá el me preocupa como más bajito o no me preocupa en absoluto que en comparación con los anteriores, ¿ya? Bueno, eso ha sido la ayudantía de hoy. Estuvo un poquito más corta que las anteriores. No sé si tienen alguna duda o consulta en que les pueda ayudar.